¿Cómo están? Bienvenidos. Hacemos agenda económica aquí en CNN Chile. Al cierre de esta semana nos damos 30 minutos para revisar los temas más importantes de un noticioso día viernes. Estaremos hablando de varias novedades en materia del precio del cobre, lo que ha ocurrido con el dólar, pero antes de eso vamos a comenzar revisando detalles de este estudio que ha realizado un grupo de destacados economistas de la plaza local que analizan cuánto podría costar la implementación del proyecto de nueva constitución. Usando una metodología bien específica, hacen una proyección de los gastos que implicaría cada uno de los ítems y de esa forma entonces concluyen que podría llegar a costar hasta 14,2% del PIB. Hay un desglose bien específico, hay algunas medidas que significarán un gasto de una sola vez, hay otras que pasan a ser un gasto permanente. Es difícil cuantificarlo, pero hay una aproximación que permite además comenzar otro debate, cómo generar mecanismos de generación de recursos que permitan financiar la implementación de estas medidas. Belén Vázquez reportó el tema y nos cuenta más a continuación. ¿Cuántos millones crees que costaría implementar la nueva Constitución? Los que se necesiten. Millones de millones que no tenemos. Yo creo que unos mínimos 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Ni siquiera estuvieron cerca. Ninguno de los consultados pudo acercarse a la cifra estimada que costaría la implementación de la propuesta constitucional. Son números complejos y por lo mismo un grupo de académicos intentó aproximarse a un cálculo más certero, concluyendo que hay dos escenarios de gasto posible, uno alto y uno bajo. En el escenario bajo, nuestro país necesitaría de 28.000 millones de dólares, lo que equivale a 8,9 puntos del PIB, mientras que en el alto se requerirían 45.000 millones de dólares, lo que representa un 14% del PIB. De acuerdo a la situación que tenemos es harta plata, pero en la medida que el PIB crezca, serían menos puntos del PIB. Ahora, también uno podría pensar que las necesidades pueden ir creciendo y eso podría inflar nuestros números, pero lo que quiero decir es que una forma de financiar esto es a través del crecimiento económico. El estudio considera varios de los cambios importantes que introduciría el nuevo texto, desde el aseguramiento pleno de derechos hasta las modificaciones administrativas. Todas están calculadas en función del PIB y su equivalencia, que determinó que las tres áreas que más gasto implicaría serían previsión social, salud y educación. En el escenario bajo, el derecho a la seguridad social cuesta 1,3% del PIB y en el alto 2,2%. Esto contempla PGU, aumento de cotizaciones en el caso del Estado como empleador y también los costos de administración asociados. Solo el aumento de la pensión garantizada universal implica un incremento de hasta 2,8 millones de pesos. El principal costo que nosotros estimamos es el aumento de la pensión garantizada universal. Y nosotros estamos estimando llevar esa pensión a 250.000 en el escenario bajo y 300.000 en el escenario alto. Entonces, ese es el corazón del derecho de la seguridad social como nosotros lo tenemos costeado en este estudio. El derecho a la salud costaría 1,8% del PIB en el escenario bajo y 2,7% en el alto. Este análisis consta de 4 dimensiones: gasto de bolsillo, fin a las listas de espera, aumento de las prestaciones para salud mental y traspaso de pacientes de ISAPRE al nuevo Sistema Nacional de Salud. Este último requeriría de hasta 3,4 millones de pesos. Entonces, estamos asumiendo que un cierto porcentaje de la población que va a continuar en el sistema privado. Pero todas estas personas que pasan al sistema público va a haber que hacerse cargo de ellas. Y para eso, uno de los ítems de costo que estamos considerando es la construcción de hospitales. En el fondo, considerando estas personas que se traspasan al sistema público. La educación es el tercer derecho que más costaría en régimen, con un rango entre 0,8 y 1,4% en su escenario respectivo. Considerando los cambios en los 3 niveles educacionales, podrían necesitarse hasta 3,3 millones de pesos. Para lograr llegar a todas esas metas hay varias opciones: recaudación, deuda, crecimiento y redistribución de recursos. Y es que para poder dimensionar se deben poner los números en contexto. Solo el costo de implementación en el escenario bajo equivale a 600 teletones. Pero algunas de las reformas que eventualmente podrían financiar la reforma tributaria podrían ir en la misma dirección de lo que establecería el borrador de propuesta constitucional. Y hay otras fuentes como las cotizaciones de la ISAPRE. Bien usado, los recursos que se estarían recaudando, quizás eventualmente no necesitamos recaudar los 8,6, sino que los 8,6 menos los 4,1 que se recaudarían en esta reforma. Dentro del documento también se consideraron los cambios administrativos e implicancias en orden y seguridad. Sin embargo, no fueron calculados los impactos que, por ejemplo, podría tener el nuevo sistema político.
Bien, vamos a hablar de otro tema, de lo que ha ocurrido con el precio del dólar. Este viernes se cumplen 2 semanas ya desde el anuncio de la intervención de parte del Banco Central, momento para hacer un buen balance. Y este viernes estuvo marcado por una jornada con tendencia a la baja para el tipo de cambio, después del cierre del día de ayer, y de esta forma entonces logró romper la resistencia de los 900 pesos. La divisa norteamericana en el mercado local con una caída cercana al 1%. Ya van 5 días consecutivos con el valor en descenso. Fundamentalmente, dicen desde el mercado, por 2 factores. Uno, un debilitamiento del dólar en términos generales a nivel global, y por otra parte también un aumento en el precio del cobre, que llegó a superar los 3,5 dólares la libra nuevamente esta jornada. Esos 2 factores entonces empujaron a que el precio del dólar bajara de los 900 pesos, y de esa forma entonces acumula una caída desde el inicio del efecto de la intervención del Banco Central de más de 150 pesos. Por cierto, en un ambiente que todavía sigue muy volátil, dicen los analistas, factores internos de incertidumbre política son los que dominarían las próximas semanas, han dicho diversos analistas de mercado, para entender qué es lo que puede ocurrir en las próximas semanas con el precio de la divisa norteamericana. Y vamos a ir a otro tema, hablando del precio del cobre. Cochilco actualizó su proyección para el precio promedio de este año y lo hizo, como era de esperarse, a la baja. Esta corporación, que es una referencia en esta materia a nivel nacional e internacional, hizo una estimación del precio del cobre por debajo de lo que había marcado anteriormente en su informe del pasado mes de abril. De esta manera, entonces, el valor promedio hacia fines de este año debería bordear los 4 dólares la libra, es lo que plantea Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre. 4,40 era la proyección que había realizado esta institución en abril pasado. Lo que ocurre fundamentalmente es que se ven algunos nubarrones para la economía a nivel internacional, y sobre todo en aquellos que son los principales consumidores del cobre. Lo que plantea en este comunicado Cochilco es que entre Estados Unidos, China y Europa se consume cerca del 75% del cobre a nivel mundial, y hay factores puntuales para cada uno de ellos que explica esta desaceleración. En el caso de China, por ejemplo, los fuertes confinamientos que se han producido en los últimos meses debido a brotes de COVID. En el caso de Estados Unidos, el aumento de tasas de la Fed para combatir la inflación, y por otra parte en Europa, los problemas también asociados fundamentalmente a la guerra en Ucrania y la sombra que se tiende sobre la economía europea de posibles cortes de gas que podrían generar problemas también entonces en el crecimiento económico. De esta forma entonces, con la caída de 14,6% que ha tenido el precio del metal en lo que va de este año, además del 23% de caída si es que tomamos el precio más alto registrado en este 2022, que fue el 7 de marzo, se configura un escenario de menor valor hacia el cierre de este año en el precio promedio del cobre. Ojo también con lo que está ocurriendo con la oferta de cobre. La tasa de crecimiento se ajustó, subió un poco, hay más cobre disponible en el mercado, y además la demanda ha ido a la baja, lo que genera un excedente mayor que también explica este menor precio promedio para el año. De todas maneras, recordemos que el presupuesto elaborado para este 2022 se hizo con un precio de cobre que estaba en torno a los 331 centavos, por lo tanto hay bastante margen todavía para que se generen ciertos excedentes pensando en el presupuesto fiscal. Y nos vamos a otro tema vinculado también al precio del cobre para hablar de los resultados de Codelco en este primer semestre. Han sido jornadas de entrega de resultados precisamente de empresas acá en Chile y en el mundo, y hubo una fuerte reducción en los excedentes que entrega la empresa minera estatal, según reportó la mañana de este viernes. La principal productora de cobre del mundo acumuló 2.377 millones de dólares en el periodo, 35,3% por debajo del mismo semestre, pero del año anterior. La caída de la primera mitad del año contrasta en todo caso con lo que había ocurrido en los primeros 6 meses del 2021, en pleno repunte post-pandemia, con el nivel más alto de los excedentes en una década. De todas maneras, los aportes al fisco que restan a los excedentes de beneficios tributarios que se aplican a las inversiones, bueno, llegan a estar un 7% por sobre lo que aporta en términos de excedentes entonces y los beneficios al fisco, por sobre lo que
que se había alcanzado en el mismo periodo del año anterior. Hay un dato bien relevante en todo caso. La producción de cobre de Codelco llegó a 736.000 toneladas de metal rojo en el primer semestre, y eso es un 7,5% menos que hace un año. La razón, explicaron desde la cuprífera, una menor ley de mineral en Ministro Ales. Bien, y queremos contarles también sobre los datos que entregó el INE hoy día, bien relevantes porque nos muestran cómo van los sectores económicos y son un anticipo también de lo que podríamos ver en el IMACEC, que conoceremos el próximo lunes, el IMACEC correspondiente al mes de junio. Los datos del INE muestran que la producción industrial cayó durante el mes de junio, 1,5%, y no fue el único sector. En línea con esta tendencia de desaceleración de la economía, miren ustedes en esta gráfica algunos datos respecto a otros sectores y no solo a la producción industrial en su conjunto. Caída de 1,5% en el mes de junio, que se explica en parte por lo que ha ocurrido en la minería, 2,1% de caída. En el sector de electricidad, gas y agua hubo una tendencia contraria de expansión, 4,8%, pero aquí hay dos datos bien relevantes. En términos de manufacturas, hubo una caída de 2,5%, mientras que el sector del comercio extiende su caída 5,3%. Entonces, aunque esta baja estuvo algo menos malo de lo que estaba previendo el mercado, según los datos que había recopilado Bloomberg principalmente. La línea de productos que más impactaron en la disminución de este índice fueron productos electrónicos, equipamiento de hogar y tecnológicos, materiales para la construcción, herramientas, ferretería y pintura y alimentos, con caídas que en algunos casos llegaron a ser superiores al 20%. Datos que, como decíamos, ratifican las proyecciones sobre una desaceleración de la economía nacional. Veremos el lunes de cuál es la cuantía de ese dato del indicador mensual de actividad económica del mes de junio. Y al regreso de la pausa, precisamente, en la entrevista del día de hoy de Agenda Económica, vamos a estar con Alejandro Fernández, economista de Géminis, para ver cuál es el escenario que están proyectando respecto al dato del próximo lunes y a lo que vendrá en el segundo semestre del año. Pausa y volvemos. Estamos de vuelta de nuestra pausa aquí en Agenda Económica y vamos a analizar más en profundidad y proyectando sobre todo los datos que conocimos este viernes en términos de producción industrial, también del comercio, que ya lo contábamos antes de la pausa, nos muestran un escenario de una desaceleración importante en ciertos sectores productivos. Ahora, ¿qué podemos esperar para el IMACEC, que vamos a conocer el próximo lunes? De eso vamos a conversar con el gerente de estudios de Géminis Consultores, Alejandro Fernández. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, gracias, Sebastián. Gracias por el contacto, muy amable. Alejandro, ¿cuál es el escenario que están proyectando ustedes en Géminis respecto al IMACEC, al dato que vamos a conocer el próximo lunes? Es el dato correspondiente a la actividad económica de junio. ¿Y cómo lo van vinculando ustedes con lo que conocimos hoy día de parte del INE? Bueno, estamos viendo una variación positiva en torno a 4%. Eso básicamente porque la base de comparación es todavía bastante baja y eso permite compensar el hecho de que tanto la producción industrial como la manufactura y sobre todo el comercio tuvieron un desempeño fuertemente negativo. Ajá. Alejandro, ahora desde el punto de vista de la tendencia, pues, la desaceleración de la economía se viene anunciando hace un buen rato, ¿no? Pero la velocidad de esa desaceleración, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Va a ser más rápido de lo esperado o hay signos que dan para pensar que puede ser un aterrizaje algo más suave? Todavía parece estar siendo bastante suave. Estos datos, si bien son malos, no muestran lo que está ocurriendo con las actividades de servicios. Y por lo tanto, estas son las actividades que han estado apuntalando el IMACEC y la actividad en general en los últimos meses. Por lo tanto, creemos que ahí está la base para justificar un crecimiento en torno a 4%, que la desaceleración se está produciendo de manera gradual y que con este dato que vamos a completar el segundo trimestre del año, no vamos a entrar en recesión técnica como parecía posible no hace tanto tiempo. Sí. ¿Nos puedes explicar eso, Alejandro?
Sí, lo que sucede es que se habla de recesión técnica cuando hay 2 trimestres consecutivos de caída en la actividad respecto del trimestre anterior. Ajá. Esto con datos ajustados por estacionalidad, es decir, por lo que ocurre en las distintas épocas del año, por el número de días hábiles. Y lo que tuvimos en el primer trimestre fue una pequeña caída respecto del cuarto trimestre del año pasado y parecía posible que eso se repitiera en el segundo trimestre y para configurar este escenario de recesión técnica de la misma manera que ya se dio en el caso de Estados Unidos con los datos que se publicaron en estos días. Sin embargo, tengo la impresión, a partir de los números publicados por el hoy día, que la información que entregue el Banco Central el lunes no va a permitir este resultado de recesión técnica, la que de todas maneras va a llegar, creo yo, a fin de año. Porque sí, el tercer trimestre y el cuarto trimestre van a tener una desaceleración, yo creo, bastante importante. Ajá. Ese punto es bien importante. Entonces, a partir de lo que ustedes están viendo en este segundo trimestre en particular, Alejandro, ¿qué se puede empezar a proyectar para los próximos meses en términos de actividad económica? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es que la desaceleración se va a ir intensificando, se va a ir haciendo más clara. El dato de empleo que se entregó ayer es bastante elocuente en ese sentido. Por primera vez en mucho tiempo el empleo prácticamente no creció en junio respecto de mayo, menos de 4.000 personas. Y eso creo yo que es un anticipo de lo que viene y se va a ir notando con mayor claridad durante el tercer trimestre y también durante el cuarto trimestre del año. Y esto se explica tanto porque las bases de comparación son más exigentes, o sea, los mismos meses del año pasado son más exigentes, son más altos, como por el hecho de que el financiamiento del gasto se empieza a agotar. Claro. La gente que tenía ahorros, ¿no es cierto?, por los retiros de las AFP, el año pasado, bueno, el financiamiento a través del IFE, todo eso permitió sostener el gasto, pero esos recursos se están agotando y vamos a ver entonces que el consumo, que está creciendo todavía muy por encima de la tendencia histórica, se va a aproximar rápidamente a los niveles tendenciales más sostenibles. Ajá. En ese sentido, Alejandro, estas proyecciones que se hacen respecto a los próximos meses o los datos que estamos viendo, fundamentalmente por los datos que conocimos este viernes, ¿cuánto margen le dan o no al Banco Central para poder ir moviendo la tasa de interés en la próxima reunión de política monetaria? Queda harto para eso, pero te lo pregunto porque el tema de la inflación ha costado mucho dar algún giro, digamos, y marcar ese quiebre en las expectativas, sobre todo, que tiene el mercado en esta materia. Bueno, efectivamente, yo creo que hay algunas señales en la minuta de la reunión del Banco Central de julio que se publicó ayer y que muestra la preocupación del Banco Central, que señala que la situación de la economía chilena es anormal. O sea, explícitamente ellos señalan eso. Y bueno, tenemos una inflación muy alta, 2 dígitos, supera largamente la meta de 3%. Entonces, la va a tener difícil el Banco Central en septiembre. El 6 de septiembre, al día siguiente de conocerse el resultado del plebiscito, además, tiene que tomar la decisión de qué hacer con la tasa de política monetaria. A esas alturas vamos a conocer el IMACEC de julio también, no solo el de junio, que lo vamos a conocer este lunes, sino el de julio. Claro. Y vamos a tener el dato de inflación de julio, que lo conocemos en unos días más, la próxima semana, y algunas estimaciones respecto de qué está ocurriendo en agosto. Entonces, yo creo que es bastante probable que el Banco Central tenga que subir la tasa, a menos que lo que hemos visto en los últimos días, muy favorable desde el punto de vista del control de la inflación, bajan el tipo de cambio, aumentan el precio del cobre, ayuden a que ese panorama mejore y el Banco Central entonces no se vea en la necesidad de subir la tasa una vez más en el mes de septiembre. Pero ese es un tema que difícilmente podemos anticipar hoy en día. La cosa está tan volátil, tan difícil de proyectar, que no es posible hacer una afirmación muy categórica respecto de qué es lo que va a poder hacer o qué es lo que va a tener que hacer el Banco Central en septiembre. Sí, porque faltan varias semanas para eso. Alejandro, bueno, ya hablábamos de algunos de los sectores, ¿no?, en base a los datos del INE. ¿Qué está pasando ahora con el comercio? Te lo pregunto en particular para ver cómo se está comportando
el consumo a nivel interno, que ha sido uno de los factores que generó mucha presión inflacionaria, como tú bien comentabas hace algún minuto, producto de la mayor liquidez que hubo en los últimos meses y fundamentalmente a fines del año pasado. ¿Qué datos nos está mostrando o qué antecedentes nos muestran los datos del comercio que conocimos este viernes? Bueno, lo que estamos viendo es básicamente un retorno a niveles de gasto en consumo consistentes con la tendencia histórica. La información de cuentas nacionales que tenemos hasta el primer trimestre, pero seguramente la del segundo trimestre va a mostrar algo todavía parecido, es que tanto en bienes durables como en bienes no durables, el consumo sigue por arriba de la tendencia histórica, pero que se está aproximando rápidamente de vuelta a esa tendencia. En el caso de los servicios, al primer trimestre estábamos básicamente en la tendencia histórica. O sea, habíamos desde abajo, porque habían caído mucho por la pandemia, los encierros, ¿no es cierto? Y habían logrado recuperar un nivel similar al de tendencia en el primer trimestre. Eso probablemente se mantenga por ahí, pero el gran ajuste lo estamos viendo en bienes durables y no durables, y es bueno que así sea, porque claramente estos niveles de gasto no eran sostenibles. Sí. Y que cuanto más rápido se vuelva a la tendencia, bueno, menos necesidad de seguir subiendo la tasa de interés va a haber y menos presiones inflacionarias también se van a producir en la economía. Así que desde ese punto de vista, el dato del comercio siendo malo, porque hay una caída, es una buena señal de que estamos comenzando a obtener frutos de la política de ajuste que ha implementado el Banco Central. Sí, y es saludable desde ese punto de vista. Ahora, lo quería vincular con otro tema, solo para cerrar, Alejandro, que tiene que ver con las expectativas también que hay, ¿no? Y la incertidumbre que perciben los consumidores. Esta semana conocimos datos de la confianza de los consumidores también bien relevantes, niveles medidos por Clapes UC que también muestran, por Ipsos, que muestran una caída importante en esta materia. Y en ese sentido, ¿cómo ves el escenario para los próximos meses con ese dato en particular? Entendiendo que es un termómetro, digamos, ¿no?, de lo que está ocurriendo con la economía nacional. Lo vinculamos, por supuesto, a la incertidumbre que tú ya mencionabas hace algunos minutos. Efectivamente, Sebastián, lo que estos indicadores de incertidumbre o de desconfianza o de menor confianza a lo que apuntan es en parte a una preocupación de parte de las familias y de las personas por el deterioro que se percibe en la situación económica, ¿cierto? La preocupación por la alta inflación persistente, sí, al hecho de que las condiciones del mercado del trabajo se están volviendo menos favorables, cuesta más encontrar trabajo y desde luego todo el entorno político-institucional que está extremadamente complicado también agrega ruido, ¿no es cierto? Y agrega a esa incertidumbre, a esa preocupación que tienen las familias. Entonces, todo eso finalmente se traduce en mayor cautela al momento de gastar, en tener más cuidado con lo que se hace, con los recursos que se cuentan, y todo eso de alguna manera también repercute en el desempeño de la economía. Bien, Alejandro, muchas gracias por conversar con nosotros. Bueno, el lunes ya veremos, ¿no?, con los datos en mano, cómo va la economía nacional de la mano de este IMASEC para el mes de junio. Gracias por conversar con Agenda Económica. Bueno, un gusto, Sebastián, que esté muy bien. Chao. Cerramos nuestra edición del día de hoy. Gracias por acompañarnos este viernes. Esperamos que tengan un buen fin de semana. Nos reencontraremos el próximo lunes. Sigan con más informaciones acá en CNN Chile.